cuerpo muerto o el yo. Entonces, si mi espíritu estaba muerto, el otro individuo, que es la carne, el cuerpo de pecado, el cuerpo muerto, tenía el mando. La carne era quien tenía el volante. El otro estaba sentado al lado, el espíritu, pero pues ni respiraba, ahí estaba muerto. Ahí estaba una momia, estaba tieso, inactivo espiritualmente, porque muerto significa sin actividad espiritual por estar separado de Dios. Muy bien. Así que el cuerpo también estaba muerto. Escuchen bien, el cuerpo también estaba muerto. Esto es, muerto. ¿Qué significa muerto? Sin actividad espiritual por estar separado de Dios. Pero a diferencia del espíritu, aunque el cuerpo también estaba muerto, el cuerpo tenía el control de las acciones, por ser el individuo externo y tener contacto con el mundo físico. El espíritu está muerto, el cuerpo está muerto, pero el espíritu no tiene el control, lo tiene la carne. Pero no porque la carne está viva, también está muerta, pero la razón por la cual tiene el control es porque el cuerpo, como es la parte externa de este dualismo, el cuerpo tiene contacto físico con el mundo. Por esa razón tiene el control. Y el espíritu no tiene el control, aparte del hecho de que es el ser interno, también por una segunda razón. ¿Por qué razón? Porque estaba muerto, exactamente. Así de sencillo. Yo sabía que ustedes son teólogos, pero están fingiendo que no saben. Está bien, eso lo hacen para hacerme sentir bien. Díganme si eso no es una actitud hermosa cristiana. Bien, ahora hablemos del pecado dentro de nosotros. Pablo con pecado, él se refiere en su vocabulario al mal que opera por medio de las pasiones del cuerpo. Repito, cuando Pablo menciona pecado, cada que él menciona pecado, se está refiriendo al mal que opera por medio de las pasiones del cuerpo que son contrarias a la ley de Dios. A eso se refiere al pecado, a ese mal que está operando. ¿En dónde opera? En las pasiones. ¿Qué pasiones? Las que nuestro cuerpo tiene. Pasiones que son contrarias a la ley de Dios, como es la mentira, la prostitución, la blasfemia, la crítica, la violencia, el odio, el rencor, la codicia, el chisme, la rebeldía, la borrachera, las orgías, el adulterio, la fornicación, el homosexualismo, el bestialismo, todos los pecados que pudieran entrar en una lista que son contrarios a la ley divina. Esas son pasiones en nuestro cuerpo a las que Pablo encierra todas ellas en una sola palabra: pecado. Entonces, cada que leamos y escuchemos la palabra pecado, usted puede poner ahí cualquiera de las ya mencionadas y las que no mencioné y están en su lista diaria. Ahí las puede usted agregar. Todas estas pasiones e impulsos están en nuestros miembros arraigados e inconmovibles. No hay manera de que usted los quite de ahí. Ahí están arraigados. También podríamos explicarlo biológicamente. Todo se encuentra en nuestra genética, porque el pecado se va transmitiendo de abuelos a padres, padres a hijos, de generación en generación. Todo esto es sentido común. Sabemos que hay familias con una cadena genealógica de borrachos, alcoholismo. Hay familias de asesinos, hay familias que tienen adicción a la droga, hay familias que tienen mujeres prostitutas, mujeres que se casan 3, 4, 5 veces, o que adulteran, o que fornican. Hay cadenas genealógicas porque el pecado se transmite, es hereditario.
Así que a esto se refiere el apóstol Pablo cuando él está mencionando que estas pasiones e impulsos están en nuestros miembros arraigados, están biológicamente en nuestros genes, son parte de nuestra genética. Y es interesante que cuando vemos la creación de Dios, lo que ocurrió allá en Génesis, en el Edén, cuando Dios creó al hombre, lo creó con su genética limpia. No había pecado en el cuerpo humano. Sus genes eran puros. Adán no andaba emborrachándose, haciendo de las suyas, de maldoso, no andaba matando animales. La genética de Adán estaba pura. Sin embargo, nos cuenta la historia que entró el pecado, cometió Adán pecado y causó que el pecado, que antes era solamente externo, entrara a su cuerpo y formara parte de su cuerpo y se arraigara en sus genes. Cuando el pecado solo era externo, Adán lo dejó entrar y vino a ser parte de su humanidad. Romanos 5, por favor. Dice Romanos 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Dice que el pecado entró al mundo por un hombre, ese fue Adán. Así que el pecado que solo era externo, entra a través de Adán. Adán es el recipiente donde el pecado se arraiga y luego él le pasa ese pecado a su hijo Set. Set a Enos, Enos a Cainán, Cainán a Mahalaleel, y de ahí se va toda la ascendencia y el pecado se extiende en la genética de toda la humanidad. Y aquí estamos llenos de pecado. Así que el cuerpo por naturaleza es pecaminoso, por naturaleza. Ya no metamos al diablo, ya no hablemos de las tentaciones, ya no hablemos del pecado que nos rodea. El hombre por naturaleza es pecaminoso.